quieres saber más de fútbol, de libros, acompáñanos a ver este video. En esta ocasión nos acompaña un escritor, periodista y relator de fútbol, Carlos Campos. Antes de comenzar, siempre los invitamos a suscribirse a este canal para poder generar más contenidos y así poder hablar de fútbol, de la vida y también de libros y literatura. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Rubén, un gusto saludarte y compartir estos minutos también para hablar de literatura, hablar de fútbol, hablar de todo lo que nos apasiona. Así que muy agradecido también por esta invitación y para compartirla con todos los amigos futboleros. Gracias a ti. Gracias a la tecnología, Carlos en este momento se encuentra en la ciudad de Viña del Mar y yo desde el puerto de Valparaíso. Y por las circunstancias de la vida vamos a hablar precisamente del equipo referente que se llama Santiago Wanderers, y hay una simbiosis, una unidad mística maravillosa que se da en pocas ciudades de Chile y del mundo, donde el equipo y la ciudad parecen ser uno, ser el mismo color. Carlos, cuéntanos cuál es tu percepción al respecto. Sí, fíjate que se marca algo importante con lo que es Santiago Wanderers. Mucha gente lo asocia a un equipo más popular del fútbol chileno, el decano del fútbol chileno. Algunos cuestionan su tema de cuándo fue fundado. Por ahí hay unas temáticas que están pendientes todavía, algunos campeonatos que ahí también algunos historiadores están luchando porque se las reconozcan. Pero se produce lo que tú señalas. Hay una identificación plena con el habitante de Valparaíso, con la forma de lo que es Valparaíso, y no el de ahora, sino que el de siempre. Desde que se fundó Valparaíso siempre fue un puerto, en esa faceta, el puerto principal del continente por muchos años, y eso fue creando una mística en la gente, en su gente, el esfuerzo, el sacrificio, el trabajador de la orilla, el pescador, el que baja y sube los cerros, el que compra pan, el diarero. Entonces eso se fue creando una identificación, y esa identificación se transportó a lo que es la identidad del fútbol. Nació el fútbol en la calle, ahí en la calle que le llaman Empedrado, pero es una callecita donde se empezó a jugar cerca de ahí de la aduana, y se fue ramificando por diferentes cerros hasta que se fue conformando esta simbiosis que tú llamas a lo que es el fútbol, y el fútbol actual lo demuestra, y especialmente la identificación que tiene al que le gusta el Wander, al hincha, al aficionado, al que se pone la camiseta, al que no va al estadio pero que la está sufriendo, a lo mejor en su casa escuchando por la radio, el que está en otros países también pendiente, ¿cómo estará mi Wanderito? Se produce eso, y pocos clubes lo consiguen. Claro, hay mucha identidad en otros también en cada zona, pero como la tiene Wander, yo creo que, por su antigüedad, yo creo, Rubén, que puede ser, no la tienen otros. Efectivamente, bueno, como mencionamos anteriormente, Valparaíso siendo un puerto, los marineros ingleses traen el fútbol, al igual que en ciudades como Antofagasta, Coquimbo, pero en Valparaíso se da la particularidad que donde comienza a organizarse por primera vez, por eso los equipos que se organizan en primer lugar y hacen sus campeonatos, generan en Valparaíso en federaciones, asociaciones, y lo otro que es particular es que Valparaíso, si bien es cierto, generó muchas actividades a nivel nacional, nunca fue fundado, o sea, ese es como un dato anecdótico. Amigo Carlos, tú ya llevas prácticamente un año de publicar un gran libro que se titula Los Panzers del Puerto, 1968-1969. Estoy muy contento porque la primera edición está agotada absolutamente y comienza una segunda edición. ¿Cómo estás respecto al libro, Carlos? Fíjate que me sorprendió porque, si bien es cierto, tú sabes, porque alguna vez lo conversamos ahí cuando nos visitábamos con esto del coleccionismo deportivo, nos hicimos ahí un poco cómplices, y te contaba cómo estaba ese libro, mis pretensiones que tenía, aportar un poquito a la historia, cómo nació, los años que me había demorado, cómo fui juntando, recopilando información, etcétera. Entonces, cuando ya se da la posibilidad de lanzar este libro, que aprovecho de agradecer también a la editorial Trayecto de Comunicaciones, que está haciendo un trabajo maravilloso. Ya te voy a contar de algo importante también para otro tipo de regiones que ya sacaron un libro. Lo cierto es que me di a la tarea de lanzarlo y que se mostrara y que se diera a conocer. Y me ha sorprendido porque hicimos una primera edición reducida digo yo, por el factor económico más que todo, ¿no? Por mí que hubiesen sido miles y no habría tenido oportunidad de hacer una segunda y que todo el mundo tuviera acceso, pero más por el tema económico. Pero ese apasionamiento que se da en escribir algo para dejar algo es importante, y me sorprendió porque mucha gente le ha llegado, y le ha llegado de buena forma. Uno generalmente escribe por gusto personal y pensando que lo que escribe uno a lo mejor puede interpretarlo otras personas. Este es un libro que tiene estadística, que tiene historia, que tiene entrevistas, que tiene mucha fotografía, que tiene también una introducción muy particular de cómo yo viví esos años con este equipo, el mítico equipo de los Panzers de Santiago Wanderers,
Y eso al parecer, creo yo, porque me lo han dicho, ha gustado. Entonces, desde ese punto de vista, me queda la satisfacción de que algo se está entregando, de que algo se está aportando también a la historia del fútbol chileno en general, no tan solo de Santiago Wanderers. Efectivamente, o sea, en primer lugar, hay discusiones futbolísticas como siempre, siempre, que es el mejor equipo. Eso siempre se puede conversar y discutir. No obstante, lo que no se puede dejar de lado es que es uno de los equipos más representativos en la historia del fútbol de Santiago Wanderers, los Panthers. Por supuesto, claro, para mí, yo que desde esos años que veo fútbol, chiquitito, ese equipo lo vi, acompañado con mis padres, mi hermana, que era fanática, a los viajes a Santiago, cuando jugaba con la universidad, en fin, vivimos todo ese proceso y tengo, mis primeras nociones de fútbol son justamente viendo a ese equipo jugar y después desarrollándose ya estos mismos jugadores que cambiaron de identidad, pero ya uno los seguía y los asociaba. Entonces, para mí, sin pecar a lo mejor de orgullo por los otros equipos que he visto, por mi condición de trabajar en los medios después de cierto tiempo también, cuando yo me fui metiendo un poco más adentro en este tema, he visto muchos buenos equipos de Santiago Wanderers, planteles y campañas, la del 2001, la del 2014, que es más reciente, otras anteriores también que tuvo etapas malas también, los ascensos que hicieron buenos planteles, pero lo cierto es que por la impronta, por lo que significó, por lo que dejó este equipo, para mí es el mejor equipo en la historia de Santiago Wanderers, los Panthers, por algo lo llamaban los Panthers, y que ha dejado también quizá esa herencia a los que vienen después, sin haberlos jugado, sin conocer mucho de ellos, especialmente los jugadores que llegan acá, a empaparse de esa mística que tiene que tener el equipo de Wander. Y vamos a lo que comenzábamos hablando, la mística del porteño, que demuestra en la cancha el esfuerzo, el sacrificio, de no rendirse nunca, de pelear todas las pelotas. Se podrá perder, dirán muchos, pero lo cierto es que perder con ese coraje que a la gente le gusta. Se podrá ir a amargar a la gente por una derrota, pero no se va a ir amargada porque el Wander no dejó nada en la cancha. Es muy importante lo que tú mencionas. Y el término Panzer en tu libro está explicado porque en esa época siempre se iban tildando, estaba el Ballet Azul, otro equipo emblemático, y los relatores, periodistas, siempre tratan de ponerle un nombre, relacionar a un equipo, un plantel o a un jugador, y está el nombre de los Panzer. Tú hiciste una investigación y encontraste, me parece que en el Diablo Estrella, el origen. Cuéntame cómo es tu visión respecto al origen del título Panzer. Mira, hay un esbozo por ahí con el año 66, que el equipo anduvo relativamente bien, mostraba virtudes, el equipo andaba bien, por ahí estuvo en los primeros lugares de ese torneo, en el año 66, y por ahí ya en Santiago se empezó a esbozar un poco algún mote para decirle a este equipo, cómo lo catalogaban. Y por ahí alguien esbozó un poco los Panzers, pero eso pues quedó un poco ya en el olvido, porque el año siguiente, el 67, no se hizo una buena campaña, se estuvo en la medianía de la tabla, hubo cambio técnico, un emblemático exjugador, Guillermo Díaz, que era técnico 67, no hizo una buena campaña y apostaron por traer a alguien más experimentado, que ya lo había sacado campeón en el 58, como es José Pérez, y por ahí renovar un poco el equipo, y ahí empezó de nuevo a reflotar aquello, porque trajo jugadores a las características que le gustaban a José Pérez, fornidos, de mucha lucha, de mucho temple, que con ascendiente, especialmente los extranjeros, a los argentinos por ser de Peralta, que tenía Ranger, el Riwol, que había hecho una buena campaña en San Luis de Quillota, siendo incluso goleador. A ellos le sumó a Bonano, que venía a San Felipe. Tenían esa estirpe y los juntó con los muchachos que tenían Wander ya en la zona y que ya los conocía desde muchos años antes. Y ahí empezó a acuñarse ese término, cuando ya Wander acá en Playa Ancha, en el estadio Valparaíso, el antiguo, no dejaba puntos perdidos, jugaba con todo, y los equipos que venían, cuando se iban con un empate, se iban contentísimos. Entonces ahí empezaron ya los periodistas de la época a reflotar el nombre. Los Panzers del Puerto, por ahí salieron otros títulos también, buscaban ahí, por ahí a alguien se le ocurrió el Ballet del Puerto, el Ballet de Valparaíso, no le gustó mucho a la gente porque no era un ballet precisamente el Wander, era como copia del Ballet Azul, entonces acá no, era lo otro. Entonces los Panzers, ya los periodistas de la época, los periodistas de la Estrella especialmente, empezaron ya a acuñarlo y empezaron ya cada vez a señalarlo en los titulares cuando se le ganaba a un equipo X, pues ni a los Panzers, lo hicieron de nuevo, arrasaron los Panzers, y en asociación lógica a lo que es, o lo que fueron esos tanques alemanes de la Segunda Guerra Mundial, que arrasaban con todo también. Ellos asociaron un poco ese término, lo acuñaron, y al final terminaron patentándolo, entre comillas, para este equipo que hasta el día de hoy son los llamados, los míticos Panzers del Puerto. Efectivamente, incluso una fracción de la hinchada o una barra incorporada en Santiago Wander lleva el nombre al día de hoy de los Panzers. En el caso del origen, del génesis de este equipo, como tú mencionabas, ya en 1966 había un esbozo.
Ceballos Figueroa, me contabas también, que está en tu libro. Entonces, podríamos entrar a detallar cómo se genera ese equipo para llegar a una campaña del 68. Sí, mira, como te decía, yo el 66 ya tenía equipos de esa naturaleza y a José Pérez le gustaban ese tipo de equipos. Y el 58 también tuvo un equipo así de esas características, con jugadores fornidos, Armando Tovar arriba, tenía gente que le gustaba en eso, en ese fragor. Y el 66 ya había una base, 67 cuando se baja Yemo Díaz, el 67 hay un recambio ahí, o sea, que manda varios jugadores que no eran titulares, muchachos jóvenes, los manda a préstamos, 6 o 7 jugadores los manda a préstamos, y ahí renueva prácticamente el plantel. Manda a préstamo también a Eugenio Pastelito Méndez por otras circunstancias, problemas no de disciplina, sino que de convivencia mutua, que habían tenido algunos encuentros anteriormente, y el jugador en su momento era un poco díscolo y el técnico no le aguantaba la pasada, lo mandó a préstamo, o que se fuera esa temporada y se fue a Magallanes. Eso es otro tema del libro. Lo cierto es que el 67 ya visualiza a José Pérez que tiene que cambiar el equipo y darle lo que te decía antes, darle protagonismo y darle un poco de fortaleza también, tanto en lo anímico como en lo físico. Y para ello trae a Bonano, a Porcel de Peralta, a Grigol, y son prácticamente los que la llevan, así en buen término chileno ahora de la juventud, son los que llevan al equipo adelante y le dan a ver, ¿cómo te diría yo? Ese toque de hacer al equipo macizo, de tenerlo fuerte, con la fortaleza, de no entregarse nunca, de tener personalidad en la cancha también, y se van poco a poco los jugadores que estaban alrededor de ellos, embuyendo en lo que a ellos les gustaba, y jugaban y arrasaban con todo, y se formó un buen equipo que a lo mejor no era un poco rústico, que a lo mejor no gustaba mucho cómo jugaba, porque venían la pierna fuerte, no se dejaban pasar a llevar, sobre todo acá en Valparaíso, y eso también le llevó algunas complicaciones, porque en Santiago lo tildaban de un equipo brusco, un equipo que tenía la pierna y que jugaba de esas características, pero al final terminó convenciendo a todos y fue un equipo macizo en todo ámbito y por algo llegó a ser el campeón de la temporada. Efectivamente, ahora vamos a hablar precisamente de la temporada, cómo fue esa campaña, para luego ver cómo fue el torneo, la parte final, que concluye en enero. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo fue esa campaña de Santiago Wanderers? Fíjate que ese año hubo algunas dificultades en el término de la Asociación Nacional de Fútbol. Hubo huelgas, habían problemas económicos en algunas instituciones también, por ahí intervención incluso de la NFP, de algunas de las cámaras de diputados, de los políticos también estuvieron ahí, porque la plata estaba escaseando y no estaban haciendo los campeonatos totalmente atractivos. Entonces se diseñó una fórmula de campeonato separados por zonas geográficas. Iba a haber un provincial y un metropolitano. Y en el provincial estaban separados los equipos de provincia, obviamente, y en la otra parte estaban separados los equipos de Santiago, de la capital. Y ahí después se iban a juntar 4 y 4 para hacer una especie de liguilla final, un campeonato nacional final. Entonces Wander quedó en el provincial. Y habían buenos equipos, estaba Deportes Concepción, estaba el cuadro de Grengro de Temuco, estaba Huachipato, estaba el mismo Ranger, tenían buenos planteles y le costó a Wander. Si Wander no fue el ganador del provincial, Wander llegó en los primeros, entre los 3-4 primeros por ahí, para clasificar, y clasificó en ese orden a la ronda siguiente. Y en el otro lado apareció Católica, apareció Palestino, apareció la Universidad de Chile, que estaban entregados a italianos, se metieron también en esa clasificación. Colo-Colo no estaba, y fue el gran perjudicado a la NFP porque Colo-Colo no clasificó, y fue pérdida porque Colo-Colo a esa altura todavía ya era el equipo más popular y arrastraba a mucha gente, público, a los estadios que llegaba. Pero Wander hizo una campaña meritoria, los pasó al torneo nacional, y ahí ya se codió semana a semana con Católica y la U, que fueron sus rivales más enconados hasta la última fecha, cuando llegó a esa definición en Santiago, cuando la última fecha. Pero Wander fue un equipo duro, durísimo, y tuvo partidos pero muy trabados, enconados, y con mucha, también con protagonismo y con ribetes de escándalo frente a la Católica, sobre todo en Santiago, donde hubo que el partido postergarlo, suspenderlo, mejor dicho, con expulsado, se jugó a puerta cerrada después un día martes, terminando el partido, pero así todo, con los partidos clave, Wander no los perdió, y a la postre llegó a consolidar una campaña bastante importante. Efectivamente, Santiago Wander no perdió con las universidades, terminó el partido y para ser campeón tuvo que esperar el partido de Palestino con Universidad de Chile. Así es, Rubén, y curiosamente los campeonatos, bueno, que ahora también con todo esto que está pasando, también a lo mejor va a tener fecha de término al año siguiente, pero habitualmente esos torneos
se generaban de esa forma, no terminaban en el año calendario, sino que terminaban los primeros días del año siguiente, y a Wander le tocó jugar la última fecha el 5 de enero del 69, en jornada doble, jugada preliminar frente al Auda Italiano, y Wander tenía un punto de ventaja. Sin embargo, Católica ya había perdido el paso, había jugado su partido ya el fin de semana o a mitad de semana, antes de eso ya había perdido el paso y había quedado ahí, estaba todo supeditado a lo que hacía la U. Si la U ganaba era campeón, pero Wander tenía un punto de ventaja. Entonces ese empate 3-3 también fue doloroso, porque Wander pensaba que podía ganarle al Auda, pero Auda tenía un buen equipo con una de las figuras del torneo, Carlos Reynoso, que después se lo llevaron a México, y todos sabemos lo que ha sido Carlos Reynoso, el mejor futbolista chileno o extranjero, mejor dicho, de todos los tiempos del fútbol mexicano hasta ahora. Entonces era la gran figura, y al final Wander, que ganaba el partido, lo termina empatando 3-3 con Audax, y ahí quedó la duda, ¿qué pasaba en el partido de fondo? Los jugadores vestidos ya de terno, aguantaron, esperaron para ver qué sucedía, y al final la U también estaba ganando a Palestino 2-0, pues cambió el partido en el segundo tiempo, y al final terminaron también inéditamente empatados 3-3 con un gol, no agónico, pero un gol así muy, muy celebrado por los hinchas wanderinos y los jugadores que estaban en la tribuna, de José Moris, que había sido exjugador de la U y que le hizo un gol ahora estaba en Palestino, había hecho un gol a su equipo, y un gol extraño porque al arquero de la U, un uruguayo que había sido seleccionado, Roberto Sosa, se le pasó la pelota entre las piernas y se le fue al fondo del arco, y ahí terminaron 3-3, y ahí el punto de ventaja que tenía Wander fue suficiente para que dieran la vuelta olímpica y se proclamaran campeones por segunda vez allá en Santiago con la vuelta olímpica del Nacional ese 5 de enero. Bueno, Carlos, como te mencionaba, Santiago Wander tiene el mérito de haber sido campeón ese año con grandes planteles, con grandes jugadores, inclusive Reynoso viene a ser un referente en el América de México tan importante en su historia como lo puede ser Di Stéfano en el Real Madrid o también Henry en el Arsenal. Entonces, ese también es un mérito súper importante, los grandes jugadores que espero que ahora conversemos de los que tenía también Santiago Wander, comenzando por el arquero Juan Olivares, que para mí, a entender, es el máximo ídolo referente que tiene Santiago Wander en su historia, por su calidad humana, por su trabajo, por su compromiso con el club, independiente de la calidad futbolística y el nivel internacional de Elías Figueroa, pero la relación jugador con el club, a mi parecer, es Juan Olivares quien tiene ese mérito. Pero conversemos, Carlos, de los jugadores. Sí, yo comparto contigo esa apreciación de Juanito Olivares, para mí también, más allá de que después se fue Wander, después volvió y siempre ha estado ligado a Santiago Wander, yo creo que es el más representativo y tiene ese honor también de, yo creo, ser el jugador más importante de Santiago Wander en la historia, sin desmerecer el resto, por supuesto, y con el respeto de Elías Figueroa, pero uno lo va midiendo en cuanto lo va conformando, en cuanto a lo que entregaron, lo que jugaron, lo que aportaron en su momento para que esto fuera de esa naturaleza. Pero fíjate que ese plantel tenía buenos jugadores, ya destacamos lo de Juanito Olivares, que era seleccionado, no tan solo en esa temporada, sino que ya venía siendo seleccionado anteriormente, había sido titular ya campañas anteriores, tenía mucha experiencia y era habitualmente convocado para la eliminatoria, había jugado, por supuesto, el Mundial del 66 por Chile, en Inglaterra, había sido titular, tenía un amplio bagaje. En la defensa también tenía jugadores importantes, Vicente Cantatorio, hombre experimentado que había llegado a Chile a Rangel jugando con la Bruna, incluso en Rangel cuando era volante, después lo transformó José Pérez a defensa central y era un hombre muy capacitado atrás, de mucha experiencia y orden, Vicente Cantatorio como jugador. Claro, mucha gente lo recuerda como técnico, pero jugador fue un exquisito de la zona defensiva. Y lo acompañaba ahí un joven Manuel Ulloa, que había sido el relevo natural de Elías Figueroa. Cuando se fue Figueroa apareció este muchacho que era del Caupolicán, del Alejo Barrio, Playanchino, ya era profesor, apareció jugando ahí, no lo movió nadie más, se conformó una dupla bastante buena. Y por los costados habían dos jugadores que tenían características diferentes. Por derecha Manuel Canelo, que era más rústico, daba fuerte, la ponía bien firme también ahí, pero era un jugador aplicadito, que se había formado en O'Higgins, que Wander lo había mandado a préstamo, después llegó acá, lo conocía de sobra José Pérez. Y por la izquierda, otro muchacho rancagüino, pero de otras características, más técnico, con una zurda privilegiada que le pegaba muy bien a la pelota, el Gualo Herrera, Eduardo Herrera, que ahora es el presidente de la agrupación de los Panzers. Lo cierto es que era un gran jugador, también seleccionado chileno, de muchas batallas, pues jugó en Colo-Colo, incluso por ahí estuvo en la delegación que fue con Chile a jugar ese partido allá en Moscú con Rusia, gran jugador, y en mitad de cancha tenía a Luis Acevedo, el Pochoco Acevedo, el capitán, que es como el Gary Medel de ahora, un jugador así que pone la pierna arriba, con mucho temperamento, en las mismas características, el Pochoco Acevedo. Y ya te lo destacaba anteriormente,
los argentinos, Elvio Porcel de Peralta, un 8 característico que llegaba bien arriba, que le pegaba la pelota, que guapeaba, que a lo mejor era un poco lento en desplazamiento, pero un jugador bastante útil y de mucha impronta dentro del mediocampo. En esos años se jugaba un 4-2-4, con Acevedo y con Porcel de Peralta en mitad de cancha, y los 4 adelante. Por derecha ahí varió mucho, porque ahí en derecha jugaron varios. Por momentos jugaba Juan Álvarez como puntero derecho, sin serlo. Hasta Alberto Ferrer en algún momento fue puntero derecho. Roberto Bonano también lo tiró por derecha a José Pérez. Luis Córdoba y Juan Torres. Estos últimos hicieron más la campaña como punteros derechos más titulares. Juan Torres especialmente ya fallecido y Lucho Córdoba. Pero al medio ahí ya tenía referentes, porque ahí jugaba con Bonano, con Juan Álvarez. Y después ya cuando entendió que Alberto Ferrero le iba a ser útil porque lo estaba utilizando, Alberto Ferrero como que no encajaba mucho en el estilo de José Pérez. Era un poquito más técnico, era un poquito más fino en el tratar la pelota como centro delantero, el uruguayo. Y cuando lo ocupó le sirvió y al final terminó siendo gran figura, marcando goles importantes, especialmente el partido con Audax. Y por izquierda había un hombre joven también de la cantera que fue titularísimo y que también fue gran importante, una de las figuras del campeonato, Reinaldo Hoffmann, también seleccionado en muchas ocasiones. Así que era un equipo bien completo, que no se cambiaba muy a menudo, porque Omar Aránguiz, el arquero suplente, no jugó nunca. Carlos Velázquez, el tercero, tampoco, porque Juan Olivares fue titular todo el campeonato, muy regular, no tuvo lesiones, afortunadamente, Juanito Olivares, y uno que otro mejor salía por algún instante, tenía algunos relevos que jugaban, ya te los nombré algunos, pero lo cierto es que era un plantel y un equipo que a lo mejor que era reducido, pero de muy buenos jugadores. Te agradezco todo ese detalle y calidad de descripción de este plantel, porque muchas personas que son más jóvenes a veces tienen referencias por un nombre, una revista, y ese material no existe, salvo ahora tu libro, que lo recomendamos absolutamente, que después vamos a darle información al respecto. Entonces, Santiago Wander, que tuvo grandes, ahí lo estamos mostrando, es los Panzers del Puerto, 1968-1969. Entonces, dentro de estos jugadores también hay una hermosa historia de hermanos que fueron campeón, uno en el año 58, otro en el año 1968-69. Cuéntanos esa historia, Carlos. Sí, pues la familia Hoffmann. Carlos Hoffmann, el hermano mayor, había sido campeón con Wander en el año 1958, nacido del Cerro Santa Elena, de esas familias de allá, de esos sectores, y él llevó a su hermano a Wander, lo llevó jovencito, jugaba en equipo de amateur, lo llevó a Wander a probarse, y en Wander no le daba mucha bola, en buen chileno, a Reinaldo Hoffmann en un momento, él lo cuenta, lo narra en este libro también, no le daba mucha bola, y al final cuando Carlos Hoffmann se va al sur, se va a jugar a Gringló de Temuco, por ahí cuando venía a verlo le preguntaba a su hermano, oye, ¿qué pasa que no juegas? No, que esto ya te voy a llevar allá, y fueron a hablar con los dirigentes. Carlos Hoffmann, el hermano mayor, fue a hablar con los dirigentes de Wander y dijo, ¿sabes qué? Acá como mi hermano no está jugando, me lo voy a llevar, dijo. Y ahí se apuraron en Wander, hicieron contrato a Reinaldo Hoffmann, lo empezaron a ocupar y fue gran figura en la 68, o sea, familia de hermanos campeones, algo que no se da muy a menudo, en diferencia de edad en todo caso. Y hay anécdotas también, por ahí sale una anécdota muy curiosa, porque cuando Wander va, antes de disputar los partidos finales, por ahí por ser campeón, ya estaba eliminado el cuadro de donde jugaba Carlos Hoffmann, no tenía opciones de seguir avanzando ya, y vino a entrenar acá, vino a entrenar con la última fecha acá y entrenó con su hermano y lo tomaron como cábala, lo entrenó casi toda esa semana en Santiago Wander, a pesar de que ya no pertenecía a Carlos Hoffmann, y lo tomaron como cábala y al final les resultó, y su hermano menor resultó campeón con el cuadro porteño Reinaldo Hoffmann, que después desarrolló una carrera bastante importante también a medios nacionales, que jugó en muchos equipos y especialmente en la Unión Española, donde fue finalista de Copa Libertadores en el año 75. A propósito de anécdotas, bueno, este modelo de camiseta de Santiago Wander, que es el del año 2001, cuando también Santiago Wander obtiene su tercer título a nivel nacional, oficialmente declarado, lo otro lo podemos discutir o conversar, pero usa esta camiseta que es el que se conoce realmente como el modelo de los Panzer, y también se originó en esta campaña, y es una anécdota muy interesante que muy pocos conocen, y Carlos, me gustaría que eso también está en tu libro, que nos puedas comentar cómo se dio el origen a esta camiseta. La importancia de los jugadores argentinos, o la viveza, mejor dicho, de los argentinos, y la visión de fútbol que tiene ese concepto, y especialmente en esos años, sin desmerecer lo que eran los futbolistas chilenos, que todavía están, en cuanto a profesionalizarse, a lo mejor muy distantes, a pesar de ser jugadores profesionales de esa época. Pero los argentinos que tenían más cancha, más currículum, y probablemente que ellos sabían y tenían buen ojo. ¿Sabes qué? Te voy a aprovechar de leerte un poco extracto de esa historia, antes de contarla yo para recrearla. Está en el capítulo 10, San Notario Panzer, página 217.
Dice la famosa camiseta modelo Panzer con la que se identificó el equipo en el último tramo del torneo, tiene una peculiar historia. Aquella tricota o polera listada con los colores verde y blanco, toda una novedad en cuanto a diseño para la época, fue obra de la casualidad, eso te estaba explicando. Ese año una tradicional casaquilla de color verde fue ocupada durante gran parte de la temporada, pero la historia consigna que con motivo del encuentro ante la Universidad de Chile, que disputaba el título con los porteños, jugarse en el Estadio Santa Laura el domingo 29 de septiembre de 1968, la escuadra wanderina sorprendía a su fiel hinchada que lo acompañaba esa tarde y especialmente al medio futbolista en general con una novedosa camiseta de cuello estilo Mao, con un sector, el derecho verde profundo, una franja vertical verde-blanco y otra franja al lado izquierdo también de color blanco. Este nuevo diseño era una pieza de la anilla que con el paso de los años se convertiría en el modelo Panzer y que fue vista por primera vez por el mediocampista argentino Mario Grigol en la exclusiva sastrería García Bellella, cuando diseñaba por calle Valparaíso en Villa del Mar. Dicho sea de paso, todavía está esa sastrería ahí en un pasaje ahí de la calle Valparaíso, es antigua. Mario Grigol adquirió una de estas prendas para luego mostrársela al uruguayo Alberto Ferrero y a su amigo Vicente Cantatores. Vicente Cantatores, quienes al verla les llamó de inmediato la atención entregando el dato a los dirigentes para la decisión de comprarla. Se adquirieron 15 piezas de la polera solamente, a la que se le adosaron números de cuero negro en su espalda, porque estaban jugando, según Grigol dice, jugábamos con unas camisetas algo desteñidas y le decíamos en broma a los dirigentes que deberíamos hacer una colecta para comprar un juego nuevo. Entonces, de ver la polera en la tienda, compré una, preguntando cuántas más tenían a la venta. Se la mostré a Vicente y al flaco Ferrero, con quienes me juntaba en Viña para llevársela al dirigente Manolo González, que convenció a la directiva para que comprara todas las que quedaban en venta. A algunos al principio no les gustaba mucho la idea, pero una vez que la usamos y ganamos, seguimos ocupándola. Lo dice ahí Mario Grigol, visionario de esto. Y le fue tan bien que ganaron 2-0 y de ahí en adelante la camiseta se convirtió en cábala de triunfo. ¿Qué me dices tú, Rubén? Maravillosa anécdota, sobre todo para mí, que tú sabes, tengo Puerto Goles local en Valparaíso, donde tenemos camisetas de fútbol y siempre es lindo conversar, comentar y saber un poco más de la historia, lo que representan los colores, el diseño. Y el origen explicado en tu libro es excelente. A propósito de anécdota, me gustaría mencionar un poco lo que fue la celebración, que me parece que llegaron el lunes desde Santiago. ¿Cómo fue esa celebración en Valparaíso a ver a su equipo campeón después de 10 años? Si yo te digo apoteósica, es poco, porque es una de las manifestaciones más grandes que ha vivido Valparaíso, de distinta índole. Tenemos cuando fue también el tema, ¿te acuerdas eso que fue el boicot a la uva? También me acuerdo que hubo también el boicot que hizo Estados Unidos a Chile, por la fruta, que se llenó la Plaza Sotomayor y todo, y otras manifestaciones muy masivas que han habido. Pero en la deportiva yo creo que es una más masiva. Yo estaba chiquitito y me acuerdo que mi madre con mi hermana me llevaron. Estaba un poco complicado, y mucha gente encima, y como niño chico, te estoy hablando, yo tenía 7 años, de repente me complicaba un poco, pero lo cierto es que fue grandiosa. Claro, el equipo estaba en Santiago, se quedó en Santiago esa noche esperando, y al día siguiente viajaron a Valparaíso, y cuando descendían por el sector de la avenida Argentina, por Santos Osa, la avenida Santos Osa, ahí lo esperó un camión a Santiago Wander, y ese camión con la bandera wanderina los trajo recorriendo la ciudad para que la gente los saludaron en todas partes, en todos los sectores de Valparaíso habían wanderinos que los salieron a saludar, en la avenida Argentina, avenida Pedro Moro, en fin, hasta que llegaron a la Plaza Sotomayor, y ahí lo esperaban las autoridades de esa época, ahí en el edificio que ahora es de la Comandancia de la Armada, era el edificio de la Intendencia Regional en sus años, o Intendencia de Valparaíso. Ahí fueron esperados, pero para bajarse los jugadores, era un mal humano, la gente no los dejaba, los tomaban encima, algunos le hacían esa voltereta en el aire, en fin, ellos venían impecablemente vestidos y todo, venían con sus familiares. Lo cierto es que fue una locura, la gente se desbordó a ese sector para recibirlos, para expresarles su cariño, y después los jugadores, cuando ya estaban arriba, saludados por las autoridades, salieron al balcón de la Intendencia a saludar a todo ese mar humano, a toda esa gente que los aplaudió, mucha gente lloraba, había histeria colectiva, en fin. Esa fue una jornada memorable, fue el día lunes 6 de enero del 69 cuando llegaron a Valparaíso, y aún es recordada por muchos hinchas que estuvieron ahí. Mucha gente que lo vio, así como yo te lo estoy narrando de 7 años, y mucha gente mayor que yo, que aún lo recuerda con mayor nitidez y con mayor precisión de lo que te estoy contando. Es maravilloso hablar de la historia de la ciudad, del equipo de fútbol. Podemos seguir hablando mucho rato, pero si usted quiere que sigamos con más entrevistas, con más videos, puede comentar, compartir, y tendremos muchas oportunidades más después de hablar con Carlos de fútbol, de este plantel, de otro equipo. Y es, como mencionamos anteriormente,
un privilegio poder tener todo el tiempo necesario para detallar. Lamentablemente la televisión y otros medios ocupan el tiempo para dar estupidez o farándula y no le dan tanto tiempo a la cultura. Hoy, gracias a la tecnología, nosotros nos podemos dar este lujo de poder conversar con calma, con tranquilidad, y aún así nos va a faltar tiempo. Pero, Carlos, hoy, ¿en qué estás tú? Además de tu libro que va a sacar la segunda edición. No, ya salió la segunda edición, ya está en... A ver, déjame una vueltecita, por aquí ya tengo... ¿Ves? Ahí ya está la segunda edición. Ahí ya está, segunda edición, ya está en circulación, ahí la editorial la tiene en venta ya, alguna librería del Paraíso también la tiene, con todo esto que ha pasado ahora es difícil por salir, pero lo cierto es que hay ya, la segunda edición ya está circulando. Ahora estamos, aparte de estar elaborando también por este mismo sistema de vía Zoom y todo, con lo que hacemos nosotros en radio, en el programa Golazo, Radio UCB, paso el dato, ahí estamos habitualmente comentando, estamos transmitiendo fútbol internacional también los fines de semana, por estos mismos sistemas, a través de la televisión, la suerte de Vidal, de los jugadores chilenos en el extranjero. Estamos en eso, estamos participando también ahora, colaborando en parte con la historia, también en un programa que tiene gente, hinchas de Wander, Zona Verde, los días miércoles por la noche, también vía Zoom. Y aparte de eso, estamos en otros proyectos literarios, porque claro, mucha gente dirá, los Panzer, claro, es porque es wanderino, asocian al tiro a las personas cuando escribe por algo. Si es escrito a lo mejor del Manchester United, habrían dicho que soy inglés. No, estamos con un proyecto ahora desarrollando de Everton, uno de los campeonatos de Everton también importante. Estamos en la etapa ya final de transcripción de notas, especialmente de los jugadores, porque el mismo estilo del de los Panzer, parecido ahí, para que la gente se vaya viendo también, y sobre todo los hinchas victorianos que merecen tener también conocer la historia de su equipo y de los que hicieron grande también a su institución en épocas pasadas. Así que en eso estamos por el momento, Rubén, y como siempre indagando, buscando, siguiendo a la distancia, a lo mejor ahora a través de redes sociales, todo lo que es el coleccionismo deportivo también, que nos invita mucho, así como tú tienes a tu espalda una gran hemeroteca o librería de artículos, libros, en fin, nosotros también lo tenemos y hacemos posible tratar de aumentarla día a día. Efectivamente, y te felicito porque en este país no hay mucho presupuesto ni mucho tiempo, las editoriales igual prefieren las ventas a la calidad, pero aquí queda un registro, queda un aporte, sobre todo como con testimonios vivos de referentes, de personas que jugaron, que vieron, y ahora con lo que vas a hacer con Everton también vamos a hacer un video, vamos a conversar y esperamos que también tenga el mismo éxito que ha tenido el libro de los Panzer. Carlos, quería consultarte a propósito de la oportunidad que tuviste de hablar con los exjugadores. En líneas generales, ¿cómo estaban ellos? Si estaban bien, si le importaba, recordaban el orgullo. Por ahí me contaste que uno todavía tenía la camiseta de ese tiempo. Cuéntanos cómo están estos jugadores que fueron leyendas ayer y hoy ya tiene el paso de los años. Bueno, siempre la gente asocia un poco más porque siempre está en las noticias, siempre aparece por ahí en el estadio, porque siempre es un referente, Juanito Olivares, que está en buenas condiciones. Por ahí tuvo un problema en algún momento de salud el año pasado, antepasado, pero se recuperó bien y está sanito. Juanito Olivares también, eso es bueno saberlo. Hay otro, por ejemplo, Mario Uribol en Argentina también se ve bien, sigue trabajando con cosas del fútbol. Mario Uribol, conversamos con él. Otros más. Los que están un poco problemados de salud es don Manolo Ulloa, que si bien es cierto, cuando yo lo entrevisté, estaba participando junto a Juan Olivares, Eduardo Herrera, la agrupación de los Panzer, y haciendo muchas charlas también a la corporación, a la gente de Wander, a las nuevas generaciones, pero ha tenido un problema de cadera y ha estado muy complicado porque no ha podido operarse. Entonces, el factor económico, indudablemente también, y toda esta situación de salud es compleja para la gente mayor también acá. Entonces, él ha estado un poco complicado, Manolo Ulloa. Y don Juan Álvarez, que está complicado también ya un poco, todos sabemos un poco la memoria, está en un hogar de cuidado de adultos mayores, cuidado por su familia también, allá en la zona interior, pero el resto se encuentra en buenas condiciones y a fortuna de aquello, tuvimos oportunidad cuando hicimos el lanzamiento el año pasado, en agosto del año pasado, en la sede de Santiago Wander, el lanzamiento del libro, poder estar con ellos. Estuvo Reinaldo Hoffman, estuvo Luis Córdoba, Alberto Ferrero, Juan Olivares, en fin, Eduardo Herrera no pudo estar esa vez porque estaba fuera del país, y otros más que a lo mejor no fueron muy conocidos, Nivaldo Alegre, Johnny González, en fin, Campuzano, otros que a lo mejor la gente no lo asocia, pero que participaban como juveniles también de ese equipo de esos años. Entonces también estuvieron junto a nosotros y ellos están en esa agrupación y les mandamos saludos, por supuesto, y que se sigan cuidando, sobre todo ahora con esta pandemia que nos tiene complicado, y especialmente a ellos que ya son adultos mayores, que se cuiden de buena forma. Sí, efectivamente, el tema de la pandemia
nos ha complicado todo. Yo en este momento estoy desde mi hogar aprovechando el tiempo para conversar con gente que sabe de fútbol, que le gusta el tema. Y también me gustaría mencionar respecto a eso, Carlos, para los jóvenes, los niños, para todas esas personas que nos están viendo, lo importante de leer, de relacionar, de buscar historias de fútbol, de sus equipos. ¿Por qué es importante para ti que las personas sigan leyendo? Porque eso crea identidad, porque eso crea historia, porque eso crea conocimientos. Porque yo me he dado cuenta que hay mucha gente que desconoce aquello y a mí me dio la idea también y fue un impulso a hacer el libro, porque muchas veces cuando me llevaban por trabajar en la radio, por transmitir partidos de Wander, etcétera, etcétera, algunos colegas me llevaban o me invitan, mejor dicho, todavía lo hacen ahora con mayor razón por el libro, a la universidad, no a dar charlas, sino a contar la experiencia, a contar la historia, cómo es el trabajo que uno hace, en fin, y lo van asociando. Muchos son futbolizados, los muchachos de la escuela de periodismo, sobre todo especialmente te estoy hablando, son futbolizados y te ubican por el nombre, a lo mejor, o por la voz en la radio, pero no te conocían así físicamente para conversar. Y una vez yo me acuerdo, y siempre la cuento, esta historia, la conté en el lanzamiento. Me acuerdo que yo hice una pregunta, estábamos dialogando con los muchachos en una clase, y le hago una pregunta que si ellos conocían a los Panzers, ¿qué sabían de los Panzers? Y un muchacho se apresura, me levanta la mano y dice, profesor, me dijo, profesor, los Panzers son esa barra del Wander. No era el Wander el muchacho, me dijo esa barra del Wander que va a ser la embarrada, por no decir como me lo dijo, la embarrada que va a ser a todas partes y se los llevan presos y que andan tomando los Panzers. Le dije, sí, esa es la barra de los Panzers, la barra joven que se formó, le expliqué cómo era. Le dije, pero ¿de dónde viene el nombre de los Panzers de esa barra? Ah, no sé, pues me dijo. Y una niña saltó, dijo de la Segunda Guerra Mundial. Algo sabía, nociones, de los tanques, los alemanes. Sí, también es valedero, pero va más allá. ¿Por qué a este equipo se le pusieron los Panzers? El equipo de fútbol. No lo sabían. Entonces le expliqué yo lo que expliqué anteriormente, los Panzers, de esto, este otro, cómo jugar, etcétera, etcétera. Y se asoció eso y se quedó con ese apelativo. Entonces hay un desconocimiento de aquello. Las nuevas generaciones de repente, no las estoy criticando, porque yo tengo hijos también y han pasado por lo mismo. No son muchos de leer, no son muchos de interiorizarse. Claro, tienen toda la mano ahora. Con el celular googlean y buscan algún tema y lo pueden encontrar. Tienen más facilidades de las que teníamos nosotros. A lo mejor tal vez por el mismo hecho de que nosotros teníamos que ir a la biblioteca y todo, como que nos fuimos papás un poquito más de ese estilo de leer, de buscar, de hurgar, de coleccionar a lo mejor diario antiguo y tener la historia un poco a la mano, aunque tenga que buscarla en una caja o en otro sector. Pero lo cierto es que la idea es dejarle a las nuevas generaciones. Y especialmente a mí me gustaría que, por ejemplo, las nuevas generaciones de futbolistas, de Wander en este caso, pudieran leer aquello o explicarles a lo mejor o conocer un poco de quiénes fueron estos jugadores, de quiénes fueron Juanito Olivares. A lo mejor lo ven en el estadio, lo saludan, hola Juanito, o que fueron técnicos de ellos, pero no saben más allá de su historia cómo fueron lo que dejaron para una institución y lo que significa para la gente, lo que significa para el hincha, lo que significa para alguien que supo o que los vio jugar lo que fueron. Y ojalá eso les llegue también a las nuevas generaciones y así se va creando identidad, Rubén. Es una muy buena idea. De hecho, uno de mis amigos, Cristian, trabajó en Colo-Colo haciendo la arellanización, explicando el contexto de la historia de la vida de Arellano, los valores, los principios, porque quien conoce la historia realmente va a poder valorar la camiseta y el lugar donde está y representa. La selección uruguaya, por su parte, también le entregan a los jugadores que son convocados por primera vez una especie de folleto, y entonces después cuando uno ve esa pachorra, esas ganas, es porque ellos saben que tienen en su sangre, qué representan. Entonces sería importante y sería una muy buena idea que equipos como Santiago Wanderers, con gran historia, y todos los otros equipos pudieran tener esa especie de inducción, de que conozcan, que sepan quién está, por qué se llama una galería un nombre, o cuáles son los jugadores representativos, cuáles son los valores, qué es la importancia, y no solamente ese concepto tan mercantil que lamentablemente la sociedad anónima han tratado a los equipos de fútbol como meras empresas, por lo general, salvo excepciones o ciertas gestiones de algunas personas distintas, pero por lo general ven el equipo como un negocio, como una empresa, y no como la relación que tiene con la comunidad, de la ciudad, del entorno, y también del mismo hecho de practicar un deporte. Carlos, para concluir, agradecerte profundamente esta conversación que ha sido muy interesante, con muchos datos, con muchas historias, y como mencionamos anteriormente, que podemos volver a repetirla en uno de estos días. Me gustaría que dijeras algunas palabras, algo que quisieras mencionar, algo que quedó en el tintero. Más que todo, redondear un poco la idea y agradecerte esta invitación que no habíamos conversado tiempo atrás y que por fin se puede dar
dar a la luz un poco más para que la gente entienda, para el hincha, para el que le guste el deporte en general, más allá del fútbol, más allá de los colores que tenga cada equipo. Lo cierto que es bonito el deporte, hay que verlo de esa forma, más allá de que ahora esté muy mercantilizado, profesionalizado, que los dólares para allá, los dólares para acá, en fin. Pero lo cierto es que no se pierda esa esencia, que no se pierda eso de que les guste el deporte, de ir a la cancha, de ir a ver un partido de básquetbol, cuando se pueda, indudablemente, no sé, de acompañar al niño a lo mejor a trotar cuando tiene que trotar por el colegio o cuando quiere ir a una competencia X. Lo cierto, eso, que no se pierda esa esencia, sobre todo en los niños desde pequeñitos, que inculcarle un poco lo que es el deporte, inculcarle ese amor a la naturaleza, ese amor a desarrollar actividad física, porque nos estamos quedando pegaditos al computador, nos estamos quedando pegaditos a la tablet o pegaditos al celular y no nos movemos. Y eso está creando situaciones complejas en cuanto a lo que es el tema físico, el tema de salud también en las nuevas generaciones y lamentablemente es así. Más que todo aportar aquello y especialmente que los clubes tengan identidad y aprovecho pasar el dato. Esta semana, a través de la misma editorial Trayecto Comunicaciones, ha aparecido, hay una preventa, la gente lo puede buscar por Trayecto Comunicaciones, a los que les gusta el fútbol. Hay un libro nuevo que ha salido de la historia de Rangers de la Copa Libertadores de 1970. Es bueno, yo lo estoy consiguiendo ya, lo estoy tratando de ubicar. ¿Por qué? Porque eso me parece que a través de esto de los Panzers como que se abrió una puertecita también para que otros autores de regiones muestren lo que tienen ellos, para que Rangers 70, mucha gente no sabe que Rangers fue a la Copa Libertadores en 1970 y ganó una liguilla y fue con la U, representante chileno, y fue toda una hazaña para la gente de Talca. Así que recomiendo ese libro también, no lo he leído todavía, pero es histórico, es muy de la misma, parecía la saga de los Panzers del Puerto, que trae fotos, trae historia, en fin, es bonito recalcarlo. Y por último, Rubén, aprovechando el tiempo, más allá de recomendar los Panzers del Puerto, de los cuales soy autor, yo también te voy a recomendar, si lo encuentran por ahí, hay otros libros que me sirvieron de base, de guía, y amigos nuestros también, por supuesto. Mira, Los Vagabundos del Puerto, Jorge Veró, que habla de Wander en general también, no sé si se ve bien por ahí, sí, ahí se ve. Habla en general, es un buen aporte. Jorge Veró, que ha escrito de Everton, ha escrito de Cobreloa, el libro, ha escrito de muchos clubes también de acá, de los cerros, mucha historia, es de acá, profesor de historia de acá de la zona. Es un buen libro, Los Vagabundos del Puerto, de Valparaíso se llama. Los Vagabundos de Valparaíso, mucha gente lo ha leído. Bueno, este es más conocido. Soy de Wander, de Valparaíso, es más actual, de Agustín Esquella también. Es buen referente, esa es como la pasión de un hincha, que lo cuenta, hay una saga de muchos de equipos, y acá lo tiene con Agustín Esquella, de Wander. Y este también que me gustó mucho cuando lo leí, El Guardián, de historia de Juan Olivares, me gustó mucho porque traía muchas fotografías, traía mucho, evocaba mucho, y es la vida de Juan Olivares, y él habla en primera persona ahí, hecho por Iván Sapiaín, una persona wanderina también, así que es recomendable para aquello. Yo sé que tú los tienes también por ahí, pues si tú eres maestro en cuanto a literatura, y tú me vas a recomendar uno que yo tengo digital y que no lo he podido encontrar en forma física, que lo tienes ahí escondidito, Rubén. Sí, efectivamente, recomendar libros. Luego podemos hacer también un video sobre algunos libros sobre Santiago Wander, pero esta es una joya. 1952 publicado, y según lo que dice el propio libro, es el primer libro relacionado a un equipo de fútbol en Chile. Es histórico. Por eso es importante mantener el patrimonio material e inmaterial de los equipos, de los libros. Y si usted tiene muchos libros, también puede escribirnos, recomendarnos para que podamos hacer más videos. Bueno, Carlos, te agradezco mucho. Fue muy entretenida la conversación y espero después podemos hacer otra reunión, ¿te parece? Sí, el agradecido, te reitero, soy yo, Rubén, por difundir esto, conversar un poquito de lo que es la literatura deportiva, conversar de mi libro y en general de lo que es Valparaíso, lo que es Wander, y a la gente que le llegue un poco también y se haya entretenido con esta temática. Así que los agradecimientos son para ti, que salga todo bien, y un saludo, por supuesto, a todos los muchachos del grupo de los coleccionistas, donde también estamos insertos por ahí en algún instante. Ya cuando se dé la oportunidad, vamos a estar compartiendo, por supuesto, en alguna feria, en alguna exposición como corresponde y como lo hemos hecho en alguna oportunidad. Sí, efectivamente, esperamos con Fútbol de Colección Chile, un grupo de coleccionistas, poder hacer actividades, poder conversar también, además de mostrar nuestras colecciones, hablar de libros, de fútbol, de historia. Bueno, muchas gracias por ver este video, y como les decía, suscribirse es gratis y ayuda a generar más contenido. Nos vemos.